Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar la clase. A ver, vamos a revisar esos micrófonos. Bien, tendríamos ahora que empezar ya con lo que es el tema número 2, complejidad algorítmica. Eh, Análisis algorítmico, en realidad es el título del tema. El objetivo del tema es poder analizar los algoritmos que diseñamos de tal manera que podamos tener certeza de que van a tener un buen comportamiento cuando el número de entradas tienda a crecer con el infinito, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nos piden diseñar un algoritmo para solucionar algún determinado problema, como siempre, todo lo hacen rápido, te lo piden muy rápido para ayer. Entonces, normalmente este paso no lo hacen, ¿no? Pero en nuestras buenas prácticas, generalmente hay que tratar de hacerlo siempre. ¿En qué sentido? Tal vez cuando te pidan la solución a un problema inmediato, te sea suficiente en ese instante con solucionar el problema que te han planteado. Entonces tú lo planteas, soluciona, pero en una segunda instancia tendrías que hacer esto, que es el análisis y determinar si el comportamiento del algoritmo, cuando tienda a crecer el infinito, con el infinito, el número de entradas, va a continuar siendo lo suficientemente aceptable. Ahora, ¿a qué nos referimos con aceptable? Hay varias medidas, pero normalmente la medida que utilizamos es la, el número de instrucciones que va a realizar en un determinado secuencia de pasos, ¿ya? Ahora, estamos hablando del hecho de que la computadora en que nosotros vamos a implementar el algoritmo puede ser de última generación o de baja. Por último, esto no interesa. Lo que el análisis busca es poder determinar una, vamos a decir, una medida que más o menos nos dé una idea si es que va o no a comportarse de manera eficiente tu algoritmo. Todo ello sin interesar la plataforma, el lenguaje de programación o el hardware en el cual va a funcionar, ¿ya? Entonces, el objetivo de este tema es principalmente ello, ¿no? Discriminar el comportamiento que va a tener el algoritmo para determinar si lo debo cambiar, lo debo mejorar o por último, poder tener un criterio de selección, cuál algoritmo voy a escoger, ¿sí? Entonces, hay una serie de elementos teóricos que hay que tomar en cuenta. He tratado de que en la clase anterior sustenten un poquito mejor esto y hoy me voy a ir directamente a lo que es la aplicación práctica de esos conceptos. Para ello todavía es necesario que ustedes hagan una secuencia de los pasos que voy a mostrar, porque de repente a veces te encuentras con que hay que analizar el algoritmo y no sabes dónde empezar. Y por último, algunos se van todo por inspección. Por inspección significa que tú analizas y dices, bueno, creo que va a ser así y va a pasar esto y por lo tanto este es el resultado. Entonces, no es así. Por inspección deberíamos poder determinar en el sentido de que estamos realmente tomando algún criterio de la teoría de análisis algorítmico y con ese criterio nosotros estamos determinando si va o no va o estamos encontrando la medida de comportamiento que va a tener nuestro algoritmo, ¿ya? Entonces, entre los pasos que hemos tenido que haber visto en los fundamentos teóricos que ya la clase anterior les he pasado, hoy voy a fijar algunos elementos nada más de esos elementos teóricos. Hay que ir apuntando algunas cosas porque es necesario tener en memoria esta serie de herramientas que les voy a pasar, porque luego cuando te plantean el algoritmo tú tienes que decir, aquí voy a agarrar tal cosa, aquí voy a aplicar tal cosa para lograrlo hacer, ¿ok? Luego vamos a hacer algunos ejemplos step by step y bueno, vamos a empezar a analizar luego algoritmos que llaman a otros algoritmos o análisis de subalgoritmos y vamos a finalizar con algunos ejercicios tipo examen, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que importa acá? De la teoría que ustedes han podido sustentar, bueno, hay que primero tomar en cuenta que un análisis algorítmico consiste en el cálculo del running time, ¿sí? Tiempo de ejecución. Por eso a este tema algunos le dicen conteo, ¿no? Le dicen conteo porque básicamente consiste en contar el número de instrucciones que tu algoritmo va a hacer cuando el número de entradas sea muy grande, ¿sí? Básicamente el TDN es nuestro objetivo,
¿sí? Hay que encontrar el TDN, que es bueno, es el símbolo que utilizamos para determinar el running time, ¿ya? Y en un segundo paso, cuando ya tenemos el running time, basándonos en esa medida que encontremos, vamos a poder determinar la complejidad de nuestro algoritmo. Es decir, en pocas palabras, el rendimiento. A eso íbamos, ¿no? En el fondo, el análisis algorítmico está tratando de identificar el rendimiento que va a tener el algoritmo cuando el número de entradas crezca. Es que no es lo mismo. Te pueden pedir, por ejemplo, hoy resuelve el problema para una planilla de 200 empleados. Entonces, tú seguro usas algunas estructuras de datos, algunas estrategias, alguna estructura en la base de datos, no sé. ¿No? Y luego, si no tomas precaución, es probable que luego el número de empleados no haya sido 200, sino o tiendan a crecer a 500, al triple, y ya tu algoritmo tal vez por las formas en que lo has estructurado, las estructuras que has utilizado, no te va a responder lo suficientemente rápido, ¿no? Entonces ahí es donde, pues esto que estamos viendo ahora te va a ayudar a determinar, identificar para que luego lo mejores o lo cambies. Entonces, en realidad lo que buscamos al determinar la complejidad algorítmica es determinar el factor de crecimiento, ¿sí? ¿Cuál es el factor de crecimiento de mi algoritmo? Entonces, al determinar el factor de crecimiento nos encontramos con tres situaciones, ¿no? Me voy a basar en el caso mejor, en el caso promedio o en el caso peor. Son las tres situaciones en las cuales nosotros podemos enfocarnos. Ahora, lo que normalmente se hace en la realidad es enfocarse en el caso peor, ¿sí? El tercero, el famoso Big O, le llaman Big O porque el símbolo para representar un análisis del caso peor es una O, como una O mayúscula, ¿sí? Entonces, lo que él busca es encontrar el máximo número de instrucciones que va a tener que ejecutar tu algoritmo, ¿sí? Trata de enfocarse en irse por las zonas del algoritmo donde haya más instrucciones, de tal manera que la medida se vaya al límite, ¿no? La otra alternativa es analizar el caso mejor, todo a la opuesta, ¿sí? La 1 es todo lo opuesto, se lo representa a través de este símbolo, ¿no es cierto? En este caso, en omega, lo que busca es encontrar el menor número de instrucciones que tu algoritmo va a hacer. Por lo tanto, es como que te pones a hacer una prueba de tu algoritmo y lo mandas a recorrer por los lugares donde hay menos instrucciones que realizar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad del caso mejor? Entre comillas, la verdad que no hay, ¿no? Porque no me interesa el mejor caso de mi algoritmo, me interesa lo peor, ¿sí? Lo peor que le va a suceder a mi algoritmo, que va a ser cuando las entradas tendan a crecer al límite superior y sin embargo trate, ¿no?, de ejecutar el mayor número de instrucciones. ¿Por qué? Porque tengo que vigilar que el tiempo o el rendimiento que arroje sea pues ideal, en el sentido de que no tengan que esperar por horas por algo que pudo haber sido solo minutos, por ejemplo. El caso mejor, como les digo, no es realmente representativo, pero se lo puede analizar también. El caso promedio también, voy a mostrar un ejemplo hecho de los tres casos para que los comparen y ahí van a notar que en el fondo lo que más interesa es el caso peor y por eso los ejercicios que hacemos están enfocados normalmente al análisis del caso peor o al encontrar el famoso B-code, ¿ya? Ahora, el tema del cómo lo vamos a realizar, o sea, cómo vamos a encontrar el running time o cómo vamos a encontrar la complejidad, básicamente se simplifica a decir, voy a hacer un conteo de las instrucciones que tiene que hacer mi algoritmo, ¿no? Ahora, para ello nos vamos a basar principalmente en lo que es la notación asintótica, ¿sí? Que es una familia de relaciones de Landau para representar el tiempo de ejecución de los algoritmos. Entonces, cuando decimos cómo voy a hacer el running time, bueno, voy a utilizar la notación sintótica. En el fondo, que es básicamente una serie de reglas, relaciones, etcétera, que nos sirven para representar el tiempo de ejecución de un algoritmo. Ojo que este tiempo no tiene medida, no va en segundos, minutos ni horas, va simplemente por conteo de instrucción, ¿ya? 1, 2, 5, etcétera. Ahora, una vez que hayamos encontrado ese famoso running time,
utilizando la notación asintótica, nos va a tocar ahora trabajar el tema de determinar la complejidad que tiene el algoritmo. ¿Sí? Vamos a preguntar cuál es la complejidad. Es decir, que el running time nos va a arrojar simplemente una medida. Entonces, pero la complejidad la vamos a tener que encontrar identificando primero, ¿no? Claramente si fue el caso mejor, el caso medio o el caso peor, ¿sí? Hay que identificar cuál de los tres analizamos y en función de ello nos vamos a encontrar con estos 2, 4, 6, 8, 9, ¿sí? 9 niveles de complejidad, ¿sí? Son los 9 niveles de complejidad con los cuales te puedes encontrar en un algoritmo. El nivel más bajo, el primero, es el nivel constante, ¿sí? Normalmente lo definimos como un O de uno. El O viene por el tema del caso peor, o sea, esto está enfocado al análisis del caso peor en el ejemplo, ¿sí? Entonces, O de uno, un valor constante, ¿sí? O de 5 es equivalente a O de uno, es un valor constante. Es el nivel más bajo de las complejidades. Subiendo un poquito viene el logarítmico o del ln de n. Ojo que acá es ln, ¿sí? Puede ser también log. Realmente no importa en qué base estás determinando el logaritmo, ¿sí? Lo que importa es que estás definiendo un nivel logarítmico. Ahora, si ustedes grafican el comportamiento de una curva logarítmica, van a entender de que el crecimiento de él es lento, ¿sí? Si lo pudiéramos graficar y si lo han visto en los ejemplos de la anterior diapositiva, ahí está mostrando, ¿no? El crecimiento es básicamente lento, ¿no? Entonces, el comportamiento logarítmico que está aquí marcando es no es tan cerca de la constante, pero es un nivel aceptable todavía, ¿ya? Subiendo un poquito en la tabla de complejidades tenemos el lineal, que pues normalmente es el ideal. Este tiene un crecimiento bien equitativo. Crece tiempo, perdón, crece número de instrucciones, crece tiempo. Crece número de instrucciones, crece tiempo. El número de instrucciones se hace en el doble, el tiempo se hace el doble. El número de instrucciones se triplica, el tiempo se triplica. Entonces, va muy a la par el crecimiento del tiempo en función al número de instrucciones que van creciendo, ¿sí? Entonces, el lineal es pues, el ideal, ya lo han debido ver la tabla comparativa. Voy a ver si por acá tengo la gráfica para que las muestre. Es importante que pues lo tengamos claro, ¿no? La tabla comparativa porque ahí es donde entendemos por qué un lineal es mejor que eh, perdón, por qué un logarítmico más bien es mejor que un lineal o por qué un constante resulta ser mejor eh, que un logarítmico, ¿sí? Entonces eso está en la tabla de complejidades que les pasé. Vamos a buscarla acá. A esto me estoy refiriendo, ¿sí? El comportamiento lineal es este, ¿sí? Crece el número de instrucciones, crece el tiempo, etcétera, muy equitativo, ¿ya? Era nuestra Si no comparativa. me equivoco, también tenía por acá la logarítmica. Bueno, acá se nota, pero diferente, ¿no? El crecimiento de la logarítmica, por ejemplo, está acá, miren, casi muy bajita, ¿no? Está tratando de representar cuánto, cómo va a crecer en función al tiempo tu algoritmo, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, miramos gráficamente cuánto levanta el pico, obviamente el logarítmico es el más bajo, le continuaría el n log de n, que es un nivel logarítmico lineal que no está normalmente en la tabla, pero también se identifica logarítmico lineal, ¿sí? Este otro identificaría el lineal, es un crecimiento muy equitativo a la par de las instrucciones, el tiempo, pues, es lo que normalmente se espera, ¿no? Y bueno, también está el exponencial, que pues ya tiene un crecimiento muy alto, se dispara demasiado el tiempo cuando crece el número de entradas, ¿no? Y bueno, ese es más o menos el parámetro de la referencia de los tres principales, ¿no? El logarítmico, el lineal y el exponencial, ¿no? Que son los que estamos viendo acá. No se ve, Inge. Entonces,
Ay, perdón. Compartido toda pantalla, ahora sí, ¿no? Sí. Tenemos que, les decía, el logarítmico acá, casi no levanta, el lineal, que es muy a la par, y el exponencial, que son los más representativos. El exponencial se dispara, ¿sí? El número de entradas tiende a ir creciendo de a poco, pero el tiempo se va disparando demasiado. Significa que es un algoritmo lento, en pocas palabras, ¿no? Bueno, esto era para recordar un poquito lo que se vio en la comparativa de la tabla de complejidades. Ya, esa tablita que estamos viendo en esta gráfica es la más reducida. Hay que irla aprendiendo para poder determinar cuál es mejor respuesta cuando identifiquemos la complejidad de un algoritmo, porque el análisis que vamos a hacer se va a basar principalmente en el running time 1 y luego de medir el running time vamos a tener que determinar a partir de ahí el famoso complejidad, ¿sí? Y la complejidad está dado por una tabla de complejidades que lo vamos a fijar. De todas maneras, ya hay que notar que es ideal y que no, ¿sí? Acá está en función a lo más bajo, que es lo mejor, y a medida que sube esto, ya pues se va disparando en el tiempo, ¿ok? Vamos a ir a la otra. Bueno, eso es lo que tratábamos de hacer por acá, que se vean la tabla de complejidades, estaba referenciando al logarítmico lineal, el cuadrático, cúbico, y luego en algunos textos le llaman polinomial directamente ya a estos que tienen este comportamiento, donde la potencia crece, ¿sí? Y luego viene el famoso exponencial, donde tenés una base elevado a n. Ojo que este no es lo mismo que este, ¿no? La base es 2 a la n. El exponencial es lo más pesado que puede existir. Existen algoritmos recursivos que tienden a ser de orden exponencial. Y el factorial, que, bueno, se sabe que existe, pero bueno, no podría mostrar un ejemplo puntual de un algoritmo cuya complejidad arroja exponencial. Factorial, perdón. Sí, el factorial lo tengo un poco sin identificar, sin embargo, de este orden hay uno muy conocido que es la serie de Fibonacci por un método recursivo, ¿sí? Que tiende a ser exponencial. Y sin embargo, una serie de Fibonacci por el método modular, donde usas una secuencia de while, etcétera, es simplemente lineal por si acaso. Entonces ahí está, ¿no? Un mismo problema, serie de Fibonacci, resuelto por el método tradicional, que es modular, te arroja un lineal. Sin embargo, bajo el método recursivo te arroja un exponencial y obviamente vas a decidir no hacerlo por método recursivo, ¿no? Porque el tiempo de ejecución es muy alto. Una prueba que hicimos alguna vez en laboratorio para unas 17 entradas, el Fibonacci de 17, por ejemplo, y había que esperarle bastante tiempo para que lo calcule. Un método modular, nada más segundos, ¿no? Ya estaba, ¿no? En pantalla el resultado. Entonces, ese es un ejemplo de por qué es importante medir las complejidades. Hay que poder discriminar con cuál voy a quedarme. Bueno, ahora la gran pregunta práctica es, ¿cómo voy a medir el running time? Es simplemente contear. Entonces yo lo que necesito que ahora fijemos es cómo van a contear, ¿sí? Bueno, acá he hecho un resumen, por eso es que estoy utilizando este otro material. He hecho un resumen de dos, las situaciones en las cuales te vas a encontrar al hacer el conteo. Y aquí te estoy diciendo qué hacer en determinadas situaciones. Entonces, principalmente este resumen se basa en lo que encontramos en un algoritmo. ¿Qué encontramos en un algoritmo? Entrada, salida, y en el proceso que encontramos instrucciones de asignación, instrucciones de operaciones de cálculo, ¿sí? Estructuras algorítmicas, ¿sí? El sí condicional, el para, el while, ¿sí? Eso es lo que encontramos. Entonces, este resumen está enfocado a cómo analizar cada instrucción que encontramos en un algoritmo. Las sentencias simples, como la entrada, la salida, mostrar o asignar valores, lo vamos a medir o lo vamos a tasar, si lo queremos decir, si lo vamos a ponderar a simplemente un 1. ¿Sí? Un x igual a 2 por 5 más 8, 20, etcétera, lo vamos a simplificar a simplemente 1. ¿Ok? Entonces, las instrucciones simples las tasamos como 1. Va 1. Siguiente.
¿Qué voy a hacer cuando me encuentre con un sí condicional? Bueno, depende de la situación que te estás encontrando. ¿Estás analizando el caso mejor o el caso peor? ¿O el caso promedio es la pregunta? Voy a enfocarme ahorita en el análisis solo del caso peor y luego voy a mostrar un ejemplo de la solución en caso mejor y promedio y van a ver que todo es similar y solamente es cambiar la idea, ¿sí? Quiere decir, si estoy analizando el caso peor, obviamente debo moverme de tal manera de que mi algoritmo gaste el mayor número posible de instrucciones. Si estoy analizando el caso mejor, tengo que hacer que mi algoritmo se mueva tratando de ir por el lugar donde menos instrucciones tiene que ejecutar, ¿sí? Y ojo, esto no tiene nada que ver con el número de entradas. Ambos análisis se enfocan en que el número de entradas es muy, muy grande, ¿ok? ¿Qué debo hacer en el caso peor? Análisis del caso peor. Acá dice O. Dice que agarras el sí condicional, tienes que medir el peso que tiene la pregunta, ¿ya? Ok, aquí te dice, mida el peso de la pregunta, por eso ahí dice condiciona, mídasela con la pregunta, más el máximo, ¿sí? ¿Cuál es máximo entre el lado de entonces o el sí no? O sea, ¿qué te está diciendo? Tú tienes que medir cuánto vale la pregunta. Uno, dos. A eso tenés que sumarle o bien el if o bien el else. Te está diciendo que sumes uno de los dos pesos. Pero ¿cuál de los dos vas a sumar? El máximo. ¿Cuál es más pesado entre el if y el lado de else? Como yo sé, el lado de if, ¿qué mide? Una instrucción. ¿Cuánto vale una instrucción? Vale 1. Esta es otra instrucción. ¿Cuánto vale? 1. Entonces, en teoría, esto vale 1 y este otro vale 1. Eso está pasando en el sí, en el lado de verdad, en la condición then. Pero ¿qué pasa en el else? Acá tenemos el else y es una instrucción simple y vale 1. Bien. Entonces ahora le digo, midan lo que pasa en el lado de verdad. En el lado de verdad tenemos simplemente dos instrucciones y uno va a decir, bueno, tienes 1 más 1 que es igual a 2. Entonces el lado de verdad vale 2. Y el lado de falso solo tiene una instrucción que es 1. Entonces ahora la pregunta va a ser, ¿cuál es mayor? Entre 2 y 1. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor entre 2 y 1? El 2. Claro, el 2, ¿sí? Entonces, cuando me hablaban de medir el sí condicional, el cuerpo del sí condicional, yo tenía que discriminar en si iba a medir o el lado de verdad o el lado de falso. ¿Ok? Me quedo con el mayor, no los dos. Ojo, hubiera sido un error decir es 2 más 1, 3. No, el cuerpo del if vale 2. Y la instrucción simple que estaba por acá es una comparación, es una instrucción simple, vale 1. Entonces, ahora sí la fórmula es válida. Dice, para medir, en el caso peor, el sí condicional, tome el peso de la condición más el máximo entre el lado de verdad y el lado de falso. Entonces, tenés 1 más 2 igual a 3. Entonces, toda esta estructura, este sí condicional, está pesado como un 3, ¿sí? Como un 3. Obviamente, cuando veamos unos ejemplos más avanzaditos, no va a ser tan constante, porque 3 es un valor constante. Nos vamos a encontrar con otros, ¿sí? Por ahora nos sirve para entender cómo voy a medir un sí condicional. No importa la situación que tengas, ese es el método, ¿ya? Ahora, fíjense que la comparativa, ¿no? Que si quisiera medir el caso mejor es distinta. Dice que en vez de irme por el max, me vaya por el min. ¿Por qué? Porque el caso mejor busca ir por el lugar donde hay el menor número de instrucciones posibles. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, como les, como les voy mostrando, simplemente es una perspectiva, el caso mejor y el caso peor. El método hay que siempre concentrarnos, no que estoy analizando. Caso peor va por ahí, por el max. Caso mejor va por el min, ¿no? Y caso promedio, pues promedia. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo lo hace. Ahora,
otro tema. Normalmente en este examen se me confunden y dicen lo siguiente. El caso mejor es que mi algoritmo le entre un dato porque con un dato es constante. Mal, falso. Cuando haces un análisis no tomamos en cuenta el que entra a tu algoritmo uno, dos o tres datos. Pensamos que al algoritmo le entra un n, pero un n tan grande que no lo podemos escribir, por lo tanto ponemos n para representarlo, ¿sí? Normalmente la medida de la entrada lo ponemos con el nombre de variable n, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahora me voy a conteos de ciclos, bucles. Vamos a empezar con el para. A veces me dicen, pregunte con while, no ponga para. No entiendo la razón, son iguales. El análisis es igual en el para y en el while o en el repetir hasta que. Solo hay que revisar las condiciones que tenemos, ¿ya? Bueno, este ciclo que tengo aquí es muy curioso y ha sido razón de discusión de más de un examen. Dice, por ejemplo, si sabemos que K es un constante, para I igual 0 y menor que K y más, y aquí adentro dice, del cuerpo del para, hay algo, pero que vale 1. O sea, es una instrucción simple. Y la pregunta del millón, ¿qué debo hacer cuando el límite, ojo acá, de la repetición es un constante? El límite de la repetición es un valor constante, es un número conocido. Por lo tanto, no importa que a este algoritmo que yo estoy analizando le llegue un n de 1.560.000 y algo. No importa el n, que es la entrada. Ojo, siempre estamos asociando n como el número de entradas, que es la base para la cual decimos el crecimiento del algoritmo. Ahora, en este caso, este para no está usando n para repetir, está usando k. Y k claramente está indicando que es un constante. Entonces, es un valor conocido. 3, 5, 10, 100, 1.000.000, el que sea, pero es un valor conocido. Por lo tanto, cuando el ciclo está controlado por un constante, nosotros definitivamente estas líneas que está controlando el para más su cuerpo, le vamos a simplificar a decir, bueno, este repite k veces, ¿no? Si empieza en 0 y llega hasta acá, ¿cuántas veces repite? Repite k veces. Ok, repite k veces. ¿Qué repite k veces? El O de 1, ¿sí? Entonces aquí está diciendo k por O de 1. Entonces, el k es un constante que lo puedo depreciar. Eso nos va a decir la notación asintótica que vamos a ver más un ratito. ¿Sí? Voy a pasarle unas reglas de simplificación que dice lo siguiente. Las constantes multiplicativas se pueden simplificar a 1 siempre. Entonces aquí el k está multiplicando a 1. Entonces k por 1, en realidad me deshago de la constante multiplicativa que era k, desaparece y me quedo con O de 1. Entonces fíjense que siendo esta una repetición, donde se esperaría que repita n veces y haga que la complejidad crezca, no va a ser así. ¿Por qué? Porque k es un constante, es un valor conocido, por lo tanto esto es un O de 1, este ciclo de repetición. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado entonces con los límites marcados en las repeticiones. Si es un constante, ahí ya lo simplificas y dices, este pedazo de repetición vale O de 1 directamente. ¿Ya? Bueno, ahora, sin embargo, la figura cambia si n es el límite de las iteraciones. Normalmente n es una variable, es el dato que identifica el número de entradas, entonces no es la misma situación del que veíamos arriba. Si yo analizo cuántas veces va a repetir este pedazo de algoritmo o de 1, digo, bueno, empieza en 0 y llega hasta n, va a repetir n veces. Ese n veces que va a repetir lo multiplico por el cuerpo, ¿sí? Y luego nuevamente por constante multiplicativa se va la n, perdón, por constantes multiplicativas se va la 1, porque en este caso el O de 1 equivale a un 1, y quedaría el n. Ojo que acá el k era una constante y el O de 1 también, pero la k la sacamos porque era un constante multiplicativo. En este caso la n no es un constante, es una variable que puede pues tender a crecer muy alto. Entonces la que se tiene que ir es la constante multiplicativa y este dice entonces queda O de 1.
Ahora, alguien me va a decir, bueno, no entiendo bien cómo está haciendo la medida. Ahorita la vamos a hacer paso a paso. Sin embargo, por ahora, estos dos quiero comparar de la siguiente forma. Tengo un para controlado por un constante. Definitivamente esto a ojo cerrado le podemos decir que el para es un O de 1. ¿Ya? Se puede simplificar a un O de 1. Ahora, si este para está controlado por un n, donde n es el número de entradas, entonces yo le puedo hacer el análisis paso a paso porque está en función a n, ¿no es cierto? Las repeticiones que tiene. Entonces, en genérico, n, en este caso puntual, es el número de veces que va a repetir el cuerpo O de 1. De ahí la multiplicación que está haciendo directa, n por O de 1. Y ahí está reduciendo y diciendo que esto, bueno, equivale a un O de n. Ahora, esto se puede hacer medido paso a paso. Vamos a ver si lo tengo acá. No, lo voy a hacer en la siguiente muestra. Quiero mostrarles cómo van a medir un para. Minutín. Vamos a agarrar este mismo ejemplo y lo voy a hacer acá. Listo. ¿Cómo voy a enfrentarme a la hora de medir paso a paso su running time de un para? En el caso de la constante se podía hacer lo mismo. Ojo. ¿Ya? Pero bueno, empezamos con esto. El para tiene 1, 2, 3 elementos. ¿Ok? El para tiene 3 elementos. Y de estos 3, nosotros lo que vamos a hacer es ir midiendo a qué pesan esos 3 elementos. Y para eso necesitamos recordar un poquito el comportamiento del para. ¿Listo? Para medir el para hay que medir entonces esas 3 partes. Entonces yo lo voy a tratar de esclarecer aquí. Y esas 3 partes tienen un peso que luego hay que sumar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a sumar para pesar esa línea? Voy a sumar el inicio de variable. La variable está empezando en 0, coma, las comparaciones. Ingeniera, me está compartiendo. Perdón, ahora estoy distraída. Ahora sí, ¿sí? Entonces, en este para que tiene estas 3 partes que están marcadas acá, voy a marcar qué cosa tengo que medir. El inicio de la variable, que siempre lo tiene el para. Luego, las comparaciones que está haciendo. Y luego, los incrementos de la variable. Esas 3 cosas tengo que medir en esa línea. Entonces alguien me decía, bueno, me cuesta un poco entender cómo va a medir, porque yo pues normalmente con la práctica, yo agarro y digo, miren, inicio de variable. ¿Cuántas veces va a iniciar el i en 0 en este ciclo? ¿Cuántas veces va a empezar i en 0 en este ciclo? Una vez. Una vez, sin dudar. Porque si empezara cada que da la vuelta nunca acabaría, ¿no? Esa intrusión se ejecuta una vez nada más, siempre. Más, ¿cuántas veces va a comparar i con n? ¿Cuántas veces va a comparar i con n? ¿Nadie me puede responder a eso? Bueno, yo parece ilógico, pero puedo recurrir a la famosa prueba de escritorio que aprendieron en programación 1 hace mucho tiempo para identificar esto claramente. A ti te interesa saber cuántas veces va a comparar i contra n, entonces para eso necesitas tener un n de partida y tu i. Bueno, aquí el n de partida no lo haga muy grande. Como es un ciclo simple, hágalo chiquito, le voy a poner un n de 3. Y el i dice aquí que arranca en 0. Estoy siguiendo el algoritmo, ojo. Ok, i está en 0. Y la primera vez sí está comparando. 0 menor que el 3, verdadero, va a entrar y va a incrementar. Y luego va a decir 1 menor que el 3, verdadero, va a entrar y va a incrementar. Luego 2 menor que el 3, verdadero, va a entrar y va a incrementar a 3. Y cuando incremente a 3 va a decir 3 menor que el 3 y va a decir falso el para. El para va a terminar. Entonces, aquí he marcado el recorrido de la variable i, ¿no es cierto? Ahora, lo que me interesa a mí de ese recorrido es marcar lo que son, ¿qué cosa? Comparaciones de la variable i. ¿Cuántas comparaciones ha realizado la variable i en este camino o ese recorrido que ha hecho?
¿Alguien me puede ayudar diciéndome cuántas comparaciones hizo ahí? 4. N veces más 1. Ya. Vamos a revisar las dos respuestas porque no estoy segura si están bien. Yo las voy a revisar, voy a intentar discriminar lo que han hecho los compañeros. Eh, los dos han respondido correcto, de ya, pero hay una que es la que me interesa. Una de las respuestas es la que me interesa, ¿sí? Primero voy a irme por los números. Yo aquí voy a decir, ha comparado, miren, 0 con 3, 1, 1 con 3, 2 con 3 y 3 con 3 y fue falso. Entonces, aquí está el número de veces que comparó. 1, 2, 3, 4 veces ha comparado. Entonces, numéricamente comparó 4 veces. Pero yo acá, en esta columna, no me sirve el 4. Me sirve utilizar este constante y referirlo contra n, que era el número de entradas. Entonces, yo no lo voy a poner en número, lo voy a poner en función a n. Entonces, si n es 3 y las comparaciones fueron 4 y yo quiero escribir las comparaciones en función a n, ¿qué debería poner aquí? N vale 3 y yo las comparaciones encontré en 4. No quiero escribir como número las comparaciones, las quiero escribir en función a la variable n. Entonces las comparaciones son, ¿cuántas? N más 1. N más 1, correcto. ¿Saben qué? Eso es tan fácil y es lo único que hay que hacer y la verdad que a veces no se dan cuenta porque no le entienden, ¿ya? Yo he hecho la prueba de escritorio siguiendo las variables. Entonces, cuando tengan ciclos, agarren la variable que controla el ciclo y pónganla en una prueba de escritorio finalmente, así como hice yo. Y ahora mirando la variable digo, comparó las 4 veces. Ahora yo no voy a poner 4, eso no me sirve en algoritmia. Me sirve referirlo contra n, en función a n. Entonces, si n es 3 y las comparaciones son 4, entonces las comparaciones son n más 1. Y eso es lo que hay que hacer casi siempre en todo. La tacho y digo, no, es n más 1 ahí. Ya tengo las comparaciones. Me voy ahora al otro, los incrementos de i. Los incrementos de i, en esto digo incrementos porque i dice i más más, si diría i menos menos diríamos disminuciones de i. Bueno, ¿cuántas veces aumentó de valor la variable i? Primero deme respuesta numérica y luego le vamos a dar la respuesta en función a n, porque todo es en función a n. ¿Cuántas veces se incrementó i en este algoritmo? 3. 3. ¿Y saben qué? Las comparaciones siempre son una más que los incrementos. Ojo que estoy hablando en lineal, ¿no? En esto, ¿sí? Entonces voy a poner ese dato. 3 son los incrementos de i. Y si uno revisa, miren, i nació con 0, ¿no? Y luego mudó a 1, un incremento. Luego a 2, 2 incrementos. Luego a 3, 3 incrementos. Y ya no entró más, pero no me importa. Hubo 3 incrementos. Ahí está. Y ahora, en función a n, no puedo poner pues 3. Tengo que poner, si n es 3, entonces los incrementos es n. Y sigue cumpliendo la regla. Los incrementos son siempre uno menos que las comparaciones. Y ahí está. Entonces, con esto ya está más claro. Yo tengo que las comparaciones son n más 1 y que los incrementos son n. Ahora resulta que yo necesitaba ese dato para llenar esta fórmula que aquí habíamos dibujado. Esta era la fórmula del cálculo del para, ¿no? Del encabezado del para. Era 1 por el inicio de variable más comparaciones de i, n más 1. Más incrementos de i, n. ¿Y eso a qué equivale? Tenés, sumas todo, ¿cuánto es? Estoy un poquito lenta yo. ¿Cuánto es eso? La suma de esos valores. Hagan una suma algebraica, ¿no se acuerdan? 8, ingeniero. No, 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 no. No me reemplacen por valores constantes. Háganme esa suma de esa como una expresión algebraica. 2 veces n más... no, 2 por n más 1. 2 por n, 2n, ¿no? 2n, ¿sí? Eso es más simplificado. Está bien, es como si fuera 2 por n, correcto, pero le decimos 2n
más las constantes suman 2, ¿sí? 2n más 2. Y ya está. Ya sabemos medir el encabezado del para. 2n más 2. Y lo he hecho con esto de acá, tan sencillito. La verdad que en la mayoría de los textos esto ya no te lo da. Asume que ustedes lo entienden, pero yo lo estoy volviendo a meter porque la verdad que muchos no saben de dónde sale el cálculo, ¿sí? Entonces yo prefiero darlo aquí ahora. Van a ver que en mis primeros cálculos voy a hacer lo mismo que en recursión, ¿se acuerdan? Un método largo. Pero ¿cuál era mi objetivo? Que ustedes sepan lo que estaba haciendo. Nuevamente ahora voy a volver a usar este método donde yo voy a anotar exactamente algunas tablas o pruebas de escritorio en las cuales ustedes van a ver que estoy como que lenteando un poquito y en realidad mi objetivo es que vean claramente de dónde estoy sacando el cálculo. Y lo que pasa es que no quiero ver otra vez cosas raras. A veces creo que se inventan. Como no saben cómo es, le ponen cualquier cosa y dicen ella ya verá si está bien o mal. Y no, si yo no le entiendo está mal, pues no. Entonces aquí no hay invento. Aquí está claro de dónde he calculado pues el 2n más 2. No me inventé nada, ¿sí? Y todo está justificado. Y les cuento que es mismo proceso al medir un while o en genérico, un si condicional, etcétera. Solo hagamos la prueba de escritorio cuando necesitemos para las variables que controlan las repeticiones cuando lo necesitemos, ¿ya? Porque es lo único que deberíamos hacer. Ahora, a veces ya lo tenemos tan claro como acá, por ejemplo, aquí dijo, hay que comparar n veces. Bueno, pues no me importa lo demás. En resumen, esto es un O de n. Él ha sacado muy rápido la complejidad. Pero yo aquí estoy analizando el PDN, el running time, ¿ya? Entonces, eso es muy, como se dice, muy importante para ustedes porque resulta que luego, déjenme cortar un poquito esto, resulta que luego no saben de dónde salen las cosas, ¿no? Y andan preguntando. A mí me gustaría que estén apuntando porque esta pizarra está lenta ahora, no me deja hacer nada. Van a tener que apuntar lo que estoy haciendo, ¿ya? No puedo rescatar nada. Ya se volvió a trabar. Vamos a guardar y listo. Ya, ok. Me interesa esto. Vamos a grabarlo un ratito. Qué raro. A ver, vamos a ver si otra vez puedo. No puedo. Ya sé que ese es un problemita que tiene Zoom y no me deja, pero ya lo entendí. Ok, entonces vamos a ponerlo acá arribita, acá abajito. Lo voy a incrustar, ¿sí? Incrustada esta imagen para que la recuerden. La verdad que a veces algunos ya le entienden tan bien que no hacen esto. Siempre y cuando esté correcto al lado izquierdo, pues está bien para mí. ¿Listo? Ahora voy a tratar de trabajar en la medida del cuerpo o del encabezado que se me fue en la fórmula perdida. Era, me acuerdo, que iba inicio de variable más comparaciones de i más incrementos de i. Y los resultados fueron 1 más n más 1 más n, ¿no es cierto? Y el resultado fue 2n más 2. Un poquito más allá. Y listo, ya tenemos el. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? Acá en el enunciado me dice, el cuerpo vale 1. Entonces, yo digo, bueno, vale 1. Pero la teoría me dice, para medir un ciclo, yo tengo que multiplicar el cuerpo por el número de veces que incrementa la variable que controla el ciclo. Es muy importante recordar eso. ¿Cuántas veces incrementó la variable que controla el ciclo? Miren, acá están las tres partes. Creo que las voy a separar así para que no las pierdan. Ahí están las tres partes del para. Estas son comparaciones y el tercero son los incrementos. Entonces, por n tengo que multiplicar. Y ojo, ahí es importante que tomen en cuenta
ahí le vamos a poner otro color distinto porque había sido que el incremento de la variable que controla el ciclo había sido el más importante porque él es el que va multiplicado al cuerpo del ciclo, ¿sí? Y ya aquí le vamos a poner igual. Uno por n es n. Listo. Ahora ya tenemos medido todo. Ya tengo el cuerpo, ya tengo el encabezado, entonces esto lo vamos a poner por acá para que quede la medida igualita. ¿Listo? Entonces, ¿qué decía la fórmula? Cuerpo por incrementos de I. Esa es la fórmula para el cuerpo del para. En el while también se aplica lo mismo por si acaso. Entonces ahí le voy a poner su igual. Ok, si este fuera un pedazo de algoritmo, ¿qué tocaría ahora? Sumar todo, ¿sí? Y es donde aparece el famoso TDN, que le llamamos running time, que es la suma de todos los tiempos. Entonces tengo 2n más 2 más n, lo cual es igual a 3n más 2. Ok, el running time es 3n más 2. Y alguien va a decir, bueno, ¿y eso qué importa? ¿Qué realmente representa el running time? El número de instrucciones que este algoritmo va a hacer para ejecutar tu acción, las acciones que tú quieres. ¿Sí? Esos son los números de instrucciones. Ahora, pero yo no veo ahí número de instrucciones. Yo veo 3n más 2. Miren, ¿cuánto era n en el ejemplo? Era 3. ¿Sí? Si yo agarro ese n, este 3, y lo reemplazo en la fórmula, 3 por 3 es 9, más 2 son 11. Eso significa que este algoritmo va a hacer 11 instrucciones, ¿sí? 11 instrucciones cuando n sea 3. Entonces, el running time sale en función a n, ¿sí? En función al número de entradas y te arroja realmente un conteo. Entonces, si aquí yo pongo n de 1.000.000, va a ser 3 por 1, 3 millones 2. 3 millones y 2 instrucciones va a ejecutar este algoritmo. Eso es el espíritu del TDN. Ahora, sin embargo, en algoritmia nos sirve el TDN, pero no es lo más importante. Por eso es que a veces, cuando el algoritmo está muy complejo, podemos utilizar algunas reducciones por inspección y decir, bueno, aquí es O de n, como lo ha hecho aquí, ¿sí? Aquí ha dicho, bueno, aquí es O de n porque hay n repeticiones y el cuerpo vale 1, por lo tanto, esto es un O de n, dijo, ¿no? Entonces, esas reducciones las podemos hacer a veces. ¿Por qué? Porque si tú agarras el TDN, que está acá, y aplicas las reglas de simplificación, de complejidad, ¿qué te dicen las reglas de simplificación? Las constantes multiplicativas se hacen 1. Las constantes sumativas se hacen 0. Entonces, en este ejemplo, si yo voy a simplificar y reducir, esa 3 se va a ir, ese 2 se va a ir y va a quedar n. Por lo tanto, de acá yo voy a reducir que esto es un O de n. El O indica el caso peor. Y bueno, en caso peor, la complejidad es n. O sea, meto adentro del paréntesis el n. Y de ahí es donde viene el famoso O de n. ¿Ok? Si hubiera analizado caso mejor, iría pues el omega. Pero, ojo, hay algoritmos que no tienen caso peor y mejor también. Hay que analizar bien. Si yo veo el for que tenemos aquí en este ejercicio, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el caso? ¿Hay caso mejor y peor en este algoritmo? No sé qué hace, pero bueno, mirando que es un para con una repetición. ¿Hay caso mejor o peor? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Decir, bueno, el caso peor es cuando tiene que ejecutar el mayor número de instrucciones posibles y el caso mejor cuando va a ejecutar el menor número de instrucciones posibles. Este para está en función a n, que es el número de entradas. Y no importando lo que pase, va a ser n veces la repetición. O sea, no hay caso mejor y peor aquí. No existe. Normalmente el caso peor y mejor lo arman el sí condicional y el mientras. Porque en el sí condicional y en el mientras tú usas el diamante, usas la pregunta, la comparativa. ¿Por qué? Porque puede haber variaciones entre ciertas instrucciones que vas a hacer, ¿no? Cuando estás en un mientras,
Entras al mientras, hay variaciones que haces en las instrucciones y a la siguiente vuelta puede ser que ya no repita, ¿no es cierto? Lo mismo si condicional, si lo mandas por el lado de verdad, puede ser que haga 5 instrucciones y si lo mandas por el lado de falso, tal vez haga una instrucción. Entonces ahí tú pudieras decir, el caso mejor es cuando hace una instrucción porque es más poquito. El caso peor es cuando hace 3, 4, 5 instrucciones. ¿Por qué? Porque está gastando más tiempo. Entonces ahí hay claramente caso mejor y peor. Un for no tiene caso mejor y peor. Otro error que dicen, bueno, voy a hacer que el para trabaje con un n de 1, dicen. Como n vale 1, va a ser una vez. Ah, caso mejor cuando n vale 1. No, el caso mejor no está en función a n, está en función a las instrucciones que tienes adentro del algoritmo. ¿Y qué instrucciones son las que hacen? El if y el while. Son las que normalmente no los hacen. ¿Ok? Entonces de ahí es donde viene el tema de que un para tiene una complejidad llamada lineal, porque resuelve un ODN. El ODN, si vamos a la tabla de complejidades que tienen que hacerse un resumen, por favor van a ir a la diapositiva donde está la tabla y se van a resumir para que vayan memorizando, ¿sí? Esa está en orden del más inferior al más superior, o sea, del mejor al peor, ¿no? Entonces, este orden sí existe, le llaman orden lineal. ¿Ya? Entonces, el crecimiento de un para es lineal, está bien, o sea, un para, ok, no hay problema de tampoco de que se vaya al infinito porque está tasado por un n que tiene algún límite, ¿no? Entonces, con este pequeño ejemplo, pueden ustedes analizar pues los puntos críticos en los algoritmos a veces para determinar, ¿no?, a qué tiende la complejidad de un algoritmo, ¿ya? Hay algoritmos donde los cuales no se puede hacer un análisis del running time tan exacto como hemos puesto acá. Otras veces es muy extensivo, ¿ya? Y cuando es muy extensivo, uno puede apoyarse en algunos elementos lógicos o sustentar por qué tú le estás poniendo de forma reducida el cálculo de la complejidad. ¿Sí? Entonces, como les comento, a veces se inventan cosas que aparecen en el examen, pero ojo, cualquier cosa que te inventes o que haya salido de tu lógica, tienes que sustentarlo, tienes que decir, debido a tal cosa, definir que esto es lineal, que esto es logarítmico, etcétera, ¿no? Pero esas herramientas las van a tener a medida que vamos conociendo más formas de analizar las partes de un algoritmo, ¿ya? Entonces, ahí va, lo vamos a grabar ahí y, ok, continúo para abajo. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá viene un tercer ejemplo. Anidación de ciclos. Análisis de ciclos anidados. Bueno, lo ideal es que tengamos solo 2, ¿no? Porque se supone que si hay 3, 4, 5 anidaciones, la complejidad va a crecer también. El análisis se va a hacer más extensivo también, ¿ya? Algunos dicen, bueno, si hay 2 anidados, cuadrático. O sea, un anidado, uno solo, perdón, acá es lineal, dice. 2 anidados es orden cuadrático. 3 anidados cúbico. 4 anidados a la 4. Y así. No es una regla, pero es la tendencia, ¿ya? Entonces no te puedes sustentar en decir, bueno, son 2 ciclos repetitivos, este es cuadrático. No, no, no se vale eso, ¿ya? Hay que sustentar bien. Ahora, lo que yo veo en este tercer ejemplo es que si bien hay 2 ciclos anidados, ambos son paras, ambos repiten, ¿sí? Pero lo que yo voy a mostrar ahorita es de la misma forma que hace un momento, como es la repetición de estos, ¿ya? Vamos a tener que concentrarnos un poquito más porque estamos hablando de 2 ciclos, entonces no solo voy a encontrar el conteo de I como hace un momento, también voy a encontrar el conteo de J. ¿Sí? Entonces, esto significa de que ya vamos a ver otro tipo de herramienta, ¿ya? A ver, déjenme ver el espacio, lo que aquí al lado igual va a caber. La fórmula va lo mismo, ¿no? El para es la variable que controla una vez, comparaciones, incremento, es la misma la fórmula, pero el hecho de que dentro de un para esté el otro para, recuerden que el cuerpo del para tiene que multiplicarse por los incrementos de i. Entonces, eso es lo que voy a tratar de que vean cómo lo debemos apropiar a la hora de hacer el conteo, ¿ya? Entonces, nuevamente voy a tratar de usar bien el espacio ahora. Tenemos
¿Cuántas variables que controlan ciclos me pueden dictar para que haga columnas? ¿Nadie sabe cuántas variables? Bueno, yo veo 2 ciclos y cada ciclo está controlado por una variable, ¿no es cierto? Entonces, ahí mínimamente hay 2 variables. El n y 2 variables. Muy bien, entonces acá voy a agarrar a n, la variable i, la variable j, pero esto lo voy a usar para encontrar 4 cosas ahora tengo que encontrar, ¿sí? Comparaciones de i, incrementos de i, pongámoslo en orden. Luego comparaciones de j y luego incrementos de j. Vamos a alinear bien. Ahora, bueno, empecemos con un n. Hace un momento les dije no tomen muy alto porque te vas a demorar mucho secuenciando. Aquí también es el mismo consejo, pero ya no puedo usar algo tan pequeño como un n de 3 porque tengo una repetición de repetición. ¿Ya? Entonces me voy a ir por un 4. Luego del ejemplo, ustedes van a ver y van a decir, bueno, debió tomar 5 o 6, pero me refiero a que no tomen un 10, un 20, ¿ok? Hay que tratar de tomar lo mínimo posible para tener una muestra del comportamiento, ¿ya? Entonces, empiezo con un n de 4 ahora. Yo creo que sí voy a tener un buen parámetro, ¿ok? Esperemos que esté dando bien el cálculo. Y empezamos, ¿no? Me interesan las secuencias de i. Bueno, i comienza en 0. ¿Sí? Para i igual 0. 0 menor que el 4, dice sí, y va a seguir para abajo, ¿no es cierto? El i va a avanzar a 1. Algunos se van a aburrir de esto, luego van a ver que lo pueden hacer muy rápido ustedes solos. A 2, ¿no? 2 menor que el 4, sí. Luego 3. 3 menor que el 4, sí, sigue entrando, ¿no? Luego dice 4 y cuando valga 4, es decir, 4 menor que el 4, falso, porque ahí ya no es menor que el 4. Ojo con esto, ¿sí? Si dijera igual, vuelve a entrar y vuelve a incrementar, pero dice menor. ¿Qué pasa ahora con J? Bueno, es un poco más complicado el concepto de J porque por cada vez que I avanza, J mueve n veces. Entonces, de repente fue mala idea hacer la secuenciación de I de esa forma. Tal vez es mejor idea simplemente secuenciar paso a paso. Está ahorita I en 0 y viene acá. J se pone en 0. I está en 0, entra, J empieza en 0. Y empiezo a moverme. J está en 0 y pregunta, 0 menor que el 4, verdadero. 1 menor que el 4, verdadero. 2 menor que el 4, verdadero. Ojo que estoy haciéndoles recuerdo la forma de trabajar las anidaciones, ¿sí? 3 menor que el 4, verdadero, ¿sí? Sigue entrando. Y finalmente entra la última y dice 4 menor que el 4 en J y le dice falso. Pero llegó a 4, pero fue falso. Entonces, se acaba el para de J y va al para de I. Y el para de I dice, bueno, estabas en 0 y ahora te tienes que poner en 1. Wow, ¿qué hice? Vamos a corregir. Estaba en 0 y ahora el I se pone en 1. Lamentablemente, el problema es que se va a tener que mover J para abajo más. Ahora, aquí un problema que estoy viendo es que cuando estaba en 0, el J se movió de 0 a 4. Cuando está en 1, el J se va a mover también de 0 a 4, porque fíjate, y si bien avanza 1, J vuelve a empezar en 0. Y eso me va a causar problemas de espacio por acá, ¿sí? Entonces vamos a ver,
Creo que voy a hacer un poquito más para allá. Voy a recorrer las cosas de tal manera de que me alcance un minutingo. Entonces este se va a ir ahí. Necesito más espacio para J. Ese es mi problema ahorita. Entonces ahí va. Voy a continuar en la otra columna J porque la verdad que se ha hecho muy largo. ¿Sí? Y obviamente esto debo tratar de aumentarle el espacio. Listo. Ahora sí. Bueno, sigo. Miren. I se puso en 1 y lamentablemente para mí, ¿no? J vuelve a empezar en 0. J empieza en 0 y luego vuelve a aumentar a 1, luego a 2, luego a 3. No me dio campo, entonces voy a continuar a la columna de al lado, ¿sí? Luego de estar en 3, J se pone en 4, pero ahora dice 4 menor que el 4, falso, y se acaba. Acabó el para de J, ¿sí? Y vuelve al I a incrementar. El I que estaba en 1, ahora va a estar en 2. Y J, y se mueve a 2 y J vuelve a empezar en 0. Entonces es como que se hace muy pesado ya el anidado, ¿no? Está en 0, luego se mueve a 1, luego se mueve a 2, luego se mueve a 3, luego se mueve J a 4 y se acaba el para y luego vuelve a saltar I que estaba en 2 se mueve a 3 y vuelve a empezar el J en 0. 0, 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, voy a hacer la movida de una vez de mi espacio porque estoy moviendo un poquito para que me alcance los campos, ¿sí? Mientras tanto, vayan dándose cuenta de que se hace más pesado el ciclo anidado, ¿sí? El ciclo anidado hace que haya más repeticiones y ahorita yo me estoy concentrando en que esas repeticiones las tenga yo bien controladas en cuanto al conteo, ¿sí? Me interesa ese conteo. Ok, acá me falta entonces, se llega a 2 y obviamente después llega a 3 y luego llega a 4 y cuando J se pone en 4 dice, bueno, el para de 4, del para de J se acaba, salta al I y el I acá dice, bueno, estaba en 3 y ahora me voy a poner en 4, pero ahora 4 menor que el 4 es falso en I y se acaban las repeticiones. Entonces ahí ya tengo el conteo de I y J que tanto nos ha costado. Entonces, en función a este comportamiento, yo voy a encontrar las comparaciones, los incrementos de cada una. Bueno, para ahí está muy fácil porque está igual que el caso anterior. Pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces está comparando I? ¿Cuántas veces está comparando I? N más 1. Tienen que dármelo en función a N ya. ¿Cuántas veces está comparando I? Lo voy a volver a acomodar. El I no cambiaría, ¿no? Entonces sería igual N más 1. Y sí, parece que sí, porque miren que estamos aquí. Aquí es el análisis de las comparaciones. Comparado con 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, todas estas son las comparaciones en realidad. Son 2, 4, 5 veces ha comparado. El n era 4. Entonces las comparaciones definitivamente ustedes ya lo pueden definir como n más 1. Perfecto. ¿Sí? Entonces son 5 comparaciones. Lo voy a tachar luego y voy a decir, bueno, esto es n más 1. Entonces ojalá fuera siempre así de fácil. Lamentablemente no lo es. Me va con el incremento de I. Si las comparaciones son n más 1, bueno, aquí ya simplifiquemos un poquito. Los incrementos son 6, por lo tanto, los incrementos van a ser n. Listo.
Con el que tengo problemas son con comparaciones. ¿Por qué? Porque miren, no hay que contar, ¿sí? Ta, 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 ta. Yo más o menos veo por aquí 4, 4, 2, 3, 4, 16 comparaciones. Vamos a irnos por otra estrategia. Cada vez que I dio la vuelta, voy a atrapar el número de comparaciones que hizo J. Y eso es importante porque no siempre vas a tener este comportamiento, pero vas a medirlo de la misma forma que yo ahorita les voy a mostrar, ¿ya? Voy a un ratito ensanchar el espacio porque acabo de darme cuenta que me va a faltar un poquito de espacio. Necesito más espacio ahí. Y ahí vamos a ver con ese que sea suficiente. Comparaciones de J, entonces. Voy a escribir las repeticiones que hizo por las comparaciones de J. Y eso es, bien, acá. La primer tanda de J. 1, 2, bueno, no puedo marcarlo también. 2, 3, 4, 5. 5 comparaciones ha hecho J la primera vez, ¿no? Entonces aquí voy a anotar 5 comparaciones, ¿ok? La primera tanda. Luego volví a empezar en 0. 1, 2, 3, 4 y 5 comparaciones. Otra vez 5. Y luego en la siguiente tanda. 1, 2, 3, 4, 5 comparaciones otra vez. Ahí va, otra tanda. Y la otra. 1, 2, 3, 4, 5 comparaciones. Entonces ha habido 4 tandas, cada uno de 5 comparaciones. ¿Sí? Como era una repetición tan repetida, miren, n 5 veces cada vez que dio la vuelta. No se ha movido eso, ¿no? Cada vez que dio la vuelta J ha comparado 5, 5, pero no lo ha hecho solo 5 veces. Ha hecho 5 veces, 4 veces, ¿no es cierto? ¿O cuántas fueron? A ver, revisemos. 1, 2, 3, 4 veces, ¿cierto? 4 veces comparó de a 5 veces. Y de aquí puede salir un total. Si tú agarras el total de esto sumando, ¿cuál sería el total de esto? ¿Cuánto es? 20. Pero a mí no me sirve eso, ¿no? No me sirve. Lo tengo que llevar a función de n. Entonces, ¿cómo hacemos para llevarlo a función de n? Hay que analizarla como una serie de repeticiones. ¿Sí? Como una serie de repeticiones. Entonces, lo interesante es que n es 4. Y lo interesante es que las comparaciones son 5 siempre, ¿no es cierto? 5 comparaciones, pero el n es 4. Entonces, ojo que también aquí tengo 1, 2, 3, 4. O sea, 4 veces hizo tanda de 5. Entonces yo tengo que encontrar una forma de llevarlo a fórmula. O analizo como una serie de repeticiones, una serie aritmética, o una serie, pues, de las que vieron en Mat 100, ¿ya? Y tratan de determinar la fórmula que identifica esa serie. Esa sería una forma. Pero yo ahora voy a tratar de asemejar la serie a la fórmula que genera la serie en función a n. Obviamente tiene que ser en función a n, ¿no? Entonces, yo trato de escribir esto en símbolos. A ver, veamos. Esto es como un 4 por 5, ¿no? Que son 20. ¿Por qué? Porque son 5 cada vuelta y son 4 vueltas que hizo, ¿sí? Y si lo empiezo a poner en función a n, ¿qué diríamos acá? Bueno, si n era 4, ok, tenemos esa ayuda. N es 4. Entonces acá le pongo n por 5. ¿Pero por qué es 5? Porque n era 4. Es 5 porque n era 4. Entonces por n más 1, ¿sí? N por n más 1. Entonces estoy sacando la fórmula en función a n, ¿ya? Y en resumen esto va a ser n cuadrado más n, ¿no? Y la pregunta es si n vale 4, n cuadrado más n representa las 20.
Si n vale 4, n cuadrado es 16, ¿sí? 16 más 4 son 20. Ah, está bien, parece la fórmula correcta. Entonces, normalmente las series que generan los ciclos anidados, porque los ciclos anidados generan series de repeticiones, generalmente son de orden o son del tipo aritmético, ¿ya? Si ustedes recuerdan la serie aritmética, es muy fácil identificar el sumatorio de una serie aritmética, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificas el sumatorio de una serie aritmética? Primero, calculas la fórmula del término enésimo de la serie. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula del término enésimo de una serie? Bueno, depende de la serie, pues, ¿no? Depende de la serie que tengas. Aquí yo tengo una serie de puros 5, es una serie del constante 5, ¿no? Entonces, definitivamente yo ya tengo una fórmula y esa fórmula la voy a utilizar para representar las comparaciones de n. Sin embargo, también puedes hacer el análisis como si fuera una serie, ¿sí? Este va a ir definitivamente como n cuadrado más n. Entonces yo tengo las comparaciones de n. ¿Ya? Ahora, hablando de la serie, ¿qué nos dice la serie aritmética, por ejemplo? Normalmente la serie aritmética es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando la diferencia de un valor de un elemento con el siguiente es un valor constante en toda la serie, hablamos de una serie aritmética, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, de 5 a 5, 5 más 0 es 5, más 0 es 5, más 0 es 5. O sea, el valor constante que está sumando es siempre el 0. Entonces, se asemeja también a una serie aritmética, ¿no? Y cuando hablamos de la serie aritmética decíamos la sumatoria, ¿no es cierto?, de los n elementos de una serie aritmética. Ahí entraba Gauss, no sé si recuerdan la fórmula de Gauss, dice el primer elemento de la serie más el último elemento de la serie, todo dividido entre el 2 multiplicado por el número de elementos que hay en la serie, ¿cierto? Entonces voy a tratar de ver si esta fórmula es semejante a la que sacaríamos por el lado de la serie aritmética, porque en resumen está representando una serie aritmética esto, ¿no? A ver, ¿cómo sería si agarrara la de Gauss? Esto diría, esto es igual al primer elemento de la serie, es 5, más el último elemento de la serie, que es también 5. Todo eso multiplicado por el número de elementos. ¿Cuántos elementos hay en esta serie? 1, 2, 3 son 4. Ok, multiplique por 4. Todo esto dividido entre el 2. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? Sigue siendo 20, ingeniero. Es correcto. Ahora, no me sirve, ¿no es cierto? Habíamos dicho numérico. Llevémoslo en función de n. Entonces, n era 4. Ok, n más 1, el primero. Siempre habíamos dicho que en series, el primer elemento de una serie puede ser un valor constante, un punto de partida. Entonces voy a conservar el primero como un constante que es 5, ¿sí? Ahora, el último elemento de la serie también es 5. Ah, pero aquí ya tendríamos el problema del constante, ¿no? Si lo pongo en función de n más 1, n más 1, sería 2n más 2. Mm, estaría bien también en función de n, ¿sí? Es que todo es el mismo. Ahí es donde tuve la duda de cómo reemplazar. Es que el primer elemento de una serie es un constante. Siempre decimos eso en teoría de series. Ahora, si sigo considerando eso, el último ya no puedo ponerlo constante, pero resulta que el primero y el último ambos son constantes. Entonces voy a optar por poner ese constante en función a n, porque en realidad ese 5 nació en función a n, ¿no? Entonces puedo poner, el primero es n más 1, más el último, que también es n más 1. Ahí ya tendría el primero más 1, el segundo, el último, multiplicado por n, en este caso por 4 dice, pero es n, ¿no es cierto? Voy a recorrer un poquito mi fórmula. Todo eso dividido entre el 2. Voy a tener que recorrer un poco. Ok, todo eso, ¿qué hice?
n más 1 multiplicado por n, multiplicado por n, se me fue, ¿no? Ok, n más 1 multiplicado por n. Ahora todo esto dividido entre el 2. Ahí está. N más 1 más n más 1 es igual a, ya vamos a acabar con esto. Voy a resumirlo de arriba. Sería 2n más 2 multiplicado por n, ¿sí? Y todo esto dividido entre el 2. Ya que no tengo espacio, voy a hacer ahí las cosas. Miren, acá el 2 puede salir afuera, ¿sí? Queda dentro el n más el 1. El 2 con el 2 se van a simplificar, ¿sí? El 2 con el 2 se van a simplificar y voy a quedar aquí solamente con el n más 1 por n, ¿sí? Y sería n cuadrado más n, lo mismo, que igual representaría la fórmula, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tratar de ponerlo bien enmarcadito para que lo fijemos bien el copiado. Ah, se movió el encabezado, lo que estábamos escribiendo atrás. Enseguida lo voy a capturar, no importa. Ok, lo que me interesa por ahora es esta parte, ¿sí? Tiene que quedar eso claro como lo estoy determinando porque en ciclos anidados es la misma estrategia. Ahora, no siempre encontrar la fórmula va a ser fácil, no siempre va a ser, pero la buena noticia es que casi siempre son series aritméticas y por lo tanto se pueden utilizar la fórmula de Gauss. En la teoría van a encontrar la regla de la serie, le llaman en análisis algorítmico, pero es la de Gauss en el fondo, ¿ya? Entonces, por ahora, vamos a seleccionar todo esto. Todavía no entiendo por qué él no selecciona todo como espero. Que se ha movido del lado, no estoy segura. Ok, ahora sí. Entonces, lo mismo tengo que hacer para los incrementos, ¿ya? Lo mismo que hicimos en comparaciones, tengo que hacerlo en incrementos. Me estoy refiriendo a esto, ¿ya? Yo acá estoy un poquito limitada del espacio, pero voy a intentar que lo hagamos también el del incremento, así ya tienen las dos. Aunque este también lo Ingeniera, pudiéramos... Sí, dime. una consulta antes de, con las comparaciones de J. ¿No sería que hace 5 veces 5 las comparaciones en J? Sí, sí. Porque, 5 o sea, veces. Me equivoqué ajá, en el conteo. sí, o sea, pienso que sería 5 más 5 más 5 más 5 más 5, o sea, un total de 25 comparaciones. Ahorita revisamos si tienes la razón, ¿ya? Y si tienes la Ok. razón, tenemos que volver a hacer la tabla. A ver, vamos a revisar las comparaciones. Él me está observando de que me falta una aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, una más. Ya. Vámonos con I. ¿Qué es lo que pasó con I? I empezó en cero. Este es el conteo de cero. El conteo de uno. El conteo de dos. Este sería el conteo de dos. El conteo de tres sería esto. Cero, uno, dos, tres. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó cuando I se volvió 4? I se volvió 4 y preguntó, 4 menor, perdón, acá. Y se puso en 4 y dijo, 4 menor que 4 es falso o verdadero. Ah, ya, sí, es falso. Es falso y por eso no entra en esa última tanda. Ojo, eso que él ha preguntado es lo que más cuidado hay que tener. Cuando yo les hablaba de estos límites acá, a eso me refería. Esto es muy importante que te fijes en el examen. Cuando hacemos diferentes filas, aquí variamos normalmente, algunas filas con menor, otras con menor igual, pero como se andan copiando, pues copian mal, ¿sí? Tengan cuidado con los límites y si está diciendo mayor, si está diciendo menor, distinto, tengan cuidado con eso, ¿ya? Muy bien la pregunta porque me ayudó a recordar un error típico, ¿ya? En los conteos. Bueno, el incremento es la misma forma, por eso me da un poco de flojerita hacerlo, pero vamos a tener que agarrarlo. Primero voy a
tratar de hacerme espacio. Como han visto, no tengo mucho espacio acá para moverme, pero voy a simplificar ya para el incremento porque en realidad ya el proceso lo hemos conocido en las comparaciones. Es lo mismo. Lo único que va a variar acá es la forma, no, la fórmula, porque ahora no son, los incrementos ya no son 5. En cada vuelta de i, los incrementos son uno menos que en la comparación. Va a haber 4 comparaciones de j. ¿Cuántas veces voy a hacer? 4 veces. Lo voy a poner pegadito porque no tengo espacio. 1, 2, 3. Ya no tengo espacio. Tengo que recorrer muchísimo más. Son las 4 veces, ¿sí? ¿Ok? Entonces, acá lo que hay que tomar en cuenta es de que los incrementos son uno menos que las comparaciones. Ojo que eso es importante notar cuando estamos trabajando, porque algunos agarran y dicen, bueno, hubo 20 comparaciones, entonces ahí dicen 19 incrementos. No, es uno menos en cada vuelta. Esa es la diferencia. ¿Listo? Tomen en cuenta eso. Entonces no son 19, son uno menos en cada vuelta de i. Por lo tanto, acá me está dando la fórmula que dice 4 más 4 más 4. En este caso sería 4 por 4 son 16, ¿no? Aquí ya lo voy a hacer más cortito. ¿Listo? Son los 16. Y puedo optar por hacer el mismo análisis de serie o decir, bueno, este 16 incrementos lo voy a deducir en función a n, porque es como es un constante, es fácil, ¿no? N por n, ¿cierto? N por n. Entonces ya tendríamos que esto es n cuadrado. Entonces ya tengo los incrementos para j. Ya, ya está. Fíjense que con esto ya tengo listo para llenar aquí el cuerpo del ciclo anidado. Entonces, ¿me ayudan? ¿Cómo era la fórmula del cuerpo de un para? La fórmula era inicio de variable. Voy a poner otro color. ¿Cuánto inicia esa variable? ¿Cuánto le pongo al peso de i igual 0? 1 por inicio de variable. Más. Comparaciones de i. ¿Qué dice la tabla en comparaciones de i? N más 1. Estoy copiando de la tabla. Comparaciones de i, n más 1. Más. Incrementos de i. La tabla dice n. Ya está. El para de i ya está medido. Y esto obviamente es 2n más 2. Ahora me tengo que ir a medir el otro. Aquí es donde me preocupa. Bien, j igual a 0. El inicio de la variable que controla j es 1. Nadie te lo discute, es 1. Pero ahora yo quiero que miren la tabla de conteo y me digan j. ¿Cuántas veces empezó j en 0? 4. 4. Entonces, 1. Eso te dice que hay algo anda mal. 2. No se olviden la regla del cuerpo del para. El cuerpo del para, ¿qué dice? Debo multiplicar el cuerpo por el incremento de la variable que controla el ciclo i, ¿sí? Entonces, aquí es súper importante que no se olviden ustedes de que este para está dentro del otro, este. No te puedes olvidar de ese. Todo el cuerpo hay que multiplicarlo por eso. Y ese también te va a justificar lo que ahorita yo estoy haciendo. Este 1 no puede ser 1, tiene que ser 1 multiplicado por n, que es el incremento del i, que es el otro que está arriba. Más. Comparaciones de j. Vamos a la tabla. ¿Qué dice la tabla en comparaciones de j? ¿Cuál es la fórmula? N cuadrado más n. ¿Eso es? ¿N cuadrado más n era? Sí, estoy viendo mal. Sí, ese es n cuadrado más n. Ok. Lo voy a poner con un corchete para que se note, por favor, es las 3 partes. ¿Ya? Me falta, ¿qué cosa? Los incrementos de j, la última columna, n cuadrado.
otro corchete. Díganme si tienen alguna observación sobre esto que yo he hecho ahorita. ¿Alguna duda, pregunta? Yo tendría una, pero pregunto a ustedes. He encerrado los tres partes. 1 por n, y lo aclaré muy bien. Es una vez, sí, pero está dentro del para de i, por lo tanto, tengo que multiplicar por los incrementos de la variable i. Ahí está, 1 por n, más comparaciones de j más incrementos de j. ¿Nadie tiene una observación, jóvenes, sobre esto que he hecho en esta segunda línea? ¿Les parece que está correcto? Ya. Les voy a decir qué me hacen a veces en el examen, ¿ya? Y lo que yo he escrito está correcto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que a veces hacen? Dicen esto. Bueno, resulta, dicen, ¿no? Como nos dijo ella que aquí multiplicó el 1 por n, entonces esto también lo voy a multiplicar por n y esto también lo voy a multiplicar por n. Y yo les digo que no. Solamente la variable que arranca, la que inicia el valor de j es la que multiplico. Porque esa se hace una vez. Pero tú vas a la tabla de conteo y la tabla de conteo te está diciendo, no, 4 veces has arrancado j en 0. Y la justificación es que está dentro del para-de y ahí está multiplicado por n. Ok. Ahora, vamos con la justificación de por qué aquí no he multiplicado las comparaciones ni los incrementos por n. Porque esta serie de repetición que has hecho, acuérdate pues, aquí ya he visto por cada vuelta de i, por cuánto va multiplicado. Aquí ya está multiplicado por n en el fondo. Aquí también ya está multiplicado por n. Entonces, la serie de repetición que hemos encontrado, la fórmula, ya lo multiplicó por n, porque aquí está 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Esa es la razón por la cual no deben hacer eso, ¿ok? Número 2. Otra cosa que a veces he visto es, por ejemplo, el tema de no tomar en cuenta, ¿ok? El signo, ¿sí? Acá. Fíjense que aquí dice menor y aquí también dice menor. No siempre va a ser así. Puede ser que este sea menor, mayor, menor, igual. Siempre fíjense con qué signo están haciendo la comparación al armar la serie, ¿ya? No siempre es la misma. A eso me voy. ¿Listo? Entonces vamos a volver a la formulita. Esto está en la teoría. Lo van a encontrar en las diapositivas, ¿ya? Solo que ahora que estoy tratando de fijar lo que estaba complicadito en esas diapositivas para que lo fije mejor. ¿Listo? Bueno, habría que ahora sumar, multiplicar y reducir esta operación. Esto que está aquí lo voy a hacer. Luego voy a subir esto arriba para que no esté colindando con ese resultado y le voy a poner números al análisis que estoy haciendo. ¿Listo? Bueno, reduciendo, 1 por n es n más n cuadrado, ¿sí? Más n cuadrado. Y reduciendo, sería n, ordenando también, ¿no? El de orden mayor es n cuadrado más, no, el n cuadrado está 2 veces, 2n cuadrado más 2n. ¿Sí? N cuadrado, 2n cuadrado más 2n. Perfecto. Entonces, 2n cuadrado más 2n. Esa sería la medida del para, ¿sí? Y enseguida voy a poner la relación para que ahí voy a poner símbolo igual para una línea, símbolo igual para la otra línea. Y con eso no hay duda de que estoy haciendo. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Una pregunta, disculpe. ¿El 1 por n es del for? Sí, exacto. Este 1 es porque la instrucción j igual a 0, esta instrucción j igual a 0, vale 1. Pero lo multiplico por n porque esta instrucción está dentro del para de i. Y la pregunta que te voy a hacerme es, ¿cuántas veces incrementa el para de i?
las veces del incremento del para de i ya está medido acá. El incremento está medido aquí. Es ese n. Entonces, por ese motivo va la multiplicación por n. Cosa que no sucede en las comparaciones ni los incrementos, porque la fórmula que sacamos ya lo ha contemplado y ya están multiplicados. ¿Listo? Entonces, revisen por favor, 2n cuadrado más 2n sería el resultado de la línea 2, ¿no? Algo más que estaba olvidando comentarles. Ah, bueno, la otra. No se olviden que en ciclos anidados va a subir un nivel, ¿no? En este caso, el peso, ¿no? En este caso son 2 ciclos anidados, entonces esperamos un orden cuadrático a la n cuadrado en este caso, ¿no? 3, esperas un cúbico. No es una regla, pero deben recordar que cuando hay ciclos anidados ya va creciendo el orden, ¿ya? El orden va creciendo. Y la pregunta del millón, para ver si ya me entendieron. ¿Qué peso le ponen a este? Bueno, dice vale 1. La instrucción vale 1. Pero avísenme o díganme ustedes, jóvenes, ¿está bien que lo deje como 1? ¿O qué debería poner ahí? Eso vale 1, pero yo veo que ese 1 está dentro del para de j y dentro del para de i. Pregunta, ¿lo dejo como 1? Está bien que lo deje como 1 primero, vamos por partes. Está bien que lo deje como 1. ¿Qué dice la lógica de ustedes? No. No, pues está dentro del para de j. Mínimo eso hay que notar. Y el para de j, ojo, está dentro del para de j. Eso es lo más importante. Ahora, la que importa es el para de j. Ahora necesito este. Pongámosle otro color. Necesito este para de j. Su peso que le encontramos al para de j, ¿dónde está? N cuadrado. ¿Sí? Mejor le ponemos al original que era este. Ese es el peso del para de j. Entonces, yo agarro y digo, bueno, esto está dentro del para de j y eso dice que hay que multiplicar por las veces que incrementa el para de j y ese es n cuadrado, lo cual es igual a un n cuadrado. Vuelvo a preguntar si alguien tiene una observación a lo que yo acabo de hacer. Lo he multiplicado por los incrementos de j. ¿Les parece correcto? Está correcto. Porque no puedes pensar lo siguiente. Algunos dicen, ah, lo multiplico por j, ya. Y también lo voy a multiplicar por i más, dice. Fíjate que si yo lo multiplicara por i más vale n, ¿no? N cuadrado por n, ¿qué haría aquí? N cubo. ¿Tiene lógica un n cubo en estos dos anidados? No tiene lógica. Hay que revisar para ver que esté bien. Alerta. ¿Sí? N cubo es alerta para ustedes. No es lógico que salga. Puede haber, no digo que no, pero para que haya, tendría que estar comportándose otra clase, estos n cuadrado, j cuadrado, no sé. Pero así, lineal, no. Ojo que no lo estoy haciendo. Multiplico por el j más, porque el j más que yo tengo medido aquí, ya está multiplicado por el i más. Ya está multiplicado, no se olviden de esa regla. Siempre manda. Entonces siempre fíjense el que está enseguidita, el que está interno, porque ese ya lo tienes calculado. Entonces es n cuadrado. Bueno, ya está medida las 3 líneas. Medidas las 3 líneas, el siguiente paso que era, jóvenes, una vez que ya tenía por línea todo, ¿cuál era el siguiente paso? Reemplazar los valores y... No reemplazo, ¿no? me falta, está por línea. Yo necesito el TDN, el running time. Yo necesito el running time. ¿Cómo calculo el running time si ya está por línea ahí? ¿Qué hicimos en el ejemplo anterior? Lo hemos sumado, ¿no es cierto? Lo hemos sumado todas las líneas, ¿ya? Voy a borrar algunas cositas para poder desfasar, ¿listo? Pero voy a hacer la operación de suma abajo, ¿ok? Voy a borrar este de acá. No se preocupen que enseguida lo voy a recuperar. Que necesito espacios
Ya no estoy pudiendo trabajar aquí. Enseguida lo pongo en pantalla otra vez. Borremos todo. Ok. Ya quiero volver a la pizarra. La verdad que ya me cansé del mouse. Bueno, este es el que estamos analizando. Y nos habíamos quedado en el paso del running time. Y eso es lo más fácil del mundo. Lo único que tengo que hacer es decir, bueno, ya está todo eso. Comencemos. El TDN. El TDN es igual a la suma por líneas. Cada flecha hay que sumar. La flecha roja 1, esta. ¿Cuánto es? 2n más 2. Más. La otra, lo voy a poner abajo para que noten, ¿sí? La segunda flecha. El resultado de la segunda flecha era 2n cuadrado más 2n. Más. Es una sumatoria del peso de cada línea. El cuerpo quedó en n cuadrado. Ingeniera, creo que se No. congeló la presentación. Ok, ahora sí lo voy a arreglar, perdón. Reanudemos. Ahora sí, Sí, ahora sí. Gracias. muchas gracias. Me ayuda que me avisen porque acá no es tan poco el espacio que no puedo ver. De todas maneras, estaba explicando que voy a sumar por líneas. Las 3 líneas las tengo que sumar. La línea 1, 2n más 2, ahí está. La segunda línea quedó en 2n cuadrado más 2n, ahí está. Más la tercera línea que quedó en n cuadrado. Y listo. Ahora acá la suma de todo. A ver, el de orden más alto es n cuadrado, sería 3n cuadrado más 2 y 2 son 4n más 2. Si me equivoqué, por favor me corrigen. Necesito que estén más despiertos. Ok, ya está. Ya está sumado, el TDN es ese. Acá podemos dejar que el TDN es este. Y luego tocaría el famoso O, Big O, ¿sí? Normalmente lo representamos como O, ojo, sin embargo, este tampoco tiene caso peor, por si acaso. No tiene caso peor porque son dos paras que repiten sin condición de nada. Nada los condiciona, no importa lo que vaya a suceder dentro del algoritmo, él hace para y nada lo detiene. Entonces no hay una forma de decir caso mejor, caso peor, no tiene ninguna condición o pregunta. De todas maneras, si yo voy a intentar encontrar el orden de complejidad de este algoritmo, pedazo de algoritmo básicamente, yo voy a ir por el QO y voy a decir, bueno, simplificando constantes multiplicativas a 1, la sumativa a 0, vamos a hacer la simplificación primero porque este está más largo, quedaría n cuadrado más n. Ya están simplificadas las constantes. Segundo paso, me quedo con la expresión del orden más alto. Entonces, ¿cuál es más alto? ¿N cuadrado o n? ¿Cuál es más alto? ¿N cuadrado o n? La tabla de complejidades también hay que tener en memoria, pero la lógica, ¿no? 2 al cuadrado es mayor que 2, claro. N cuadrado es el de orden más alto, ¿no? Entonces, O de n cuadrado es una cuadrática, ¿ya? Es una cuadrática. Y ahí yo les he mostrado paso a paso cómo logramos la deducción. Ahora, en la izquierda, observemos en el ejemplo, aquí, ya se sabía que era de orden cuadrático. ¿Cómo lo sabía? Bueno, si a mí no me piden el running time, o sea, si no me piden todo este conteo, tabla de conteo, y solamente me están pidiendo complejidad, yo me puedo ir por esta lógica. Miren, suficiente con estimar el incremento de la variable, ¿sí? Suficiente con encontrar el incremento de J. O sea, básicamente no necesito todo, solo el incremento. ¿Pero de cuál? Bueno, del más interior, ¿sí? De J más en este caso. Calculaba el incremento de J más, lo multiplico por el cuerpo y yo encuentro la complejidad. Algunos agarran y dicen, bueno, n veces es el incremento de I y n veces es el incremento de J, n por n, n cuadrado. Para este ejemplo no te voy a discutir, estás en la razón, ves que aquí me ha salido lo mismo, ¿sí? Pero cuando esto
estos límites sean menor, igual, mayor, distinto, elevado al cuadrado, elevado al cubo, no te voy a aceptar esa lógica, porque es muy diferente medir un i menor que n que medir un i menor que n cuadrado, o medir un i cuadrado menor que n. No es lo mismo. ¿Y quién me dice eso? La tabla de conteo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con también los criterios que uno toma. Entonces, si estamos apurados y no nos están exigiendo la tabla de conteo, bueno, aquí en realidad no es un secreto, la teoría les ha tenido que haber dicho que se tienen que detener simplemente a analizar lo que es importante. ¿Y qué es importante aquí? Encuentren el incremento de J más y con eso ya tienen la complejidad del algoritmo, porque ese se va a multiplicar por el cuerpo del par. Ahora, eso no significa decir, bueno, esto es n a n. No, 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 no. Necesitas hacer el seguimiento del de J, pero solamente te interesa el J más más. No te interesan las comparaciones de J, ni te interesan los incrementos de I, ni las comparaciones de I. Te interesan solo comparaciones de J, porque eso es lo que va multiplicado por eso. ¿Listo? Entonces, eso también lo van a encontrar en la teoría. Vamos a congelar un poquito esta última. Es que voy a armar un resumen para que les pase el PDF de hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Me he detenido mucho en esto porque en realidad he visto que algunas veces no logran entender realmente cómo se hace este trabajo. ¿Ya? Entonces espero ahora como el paso a paso que hice quede bien claro. Denme un minutito. Y vámonos por acá. Cuando terminemos el tema, yo les voy a mostrar varios ejercicios. Les voy a decir por inspección y van a ver que ustedes lo van a poder hacer. Muchos van a poder mirar el algoritmo y por inspección se van a dar cuenta de la complejidad que tiene. Entonces, a ese nivel tienen que llegar, ¿listo? Yo por ahora me voy a concentrar en que entiendan de dónde salen los conteos. Una vez que comprendan de dónde salen los conteos, ¿ok? Van a poder ustedes también hacer ese trabajo por inspección. Mirar y decir, este es un ODN cuadrado, es un ODN cúbico, etcétera y etcétera, ¿ya? Bueno, pues les cuento que ya pasamos la parte difícil. Ya acá había otro ejemplo. Eh, Miren acá está con rojo la diferencia, ya no es la misma forma que antes, está haciendo variaciones. Miren, dice J menor que I. No es lo mismo decir J menor que N, ¿no? Entonces va a variar las comparaciones que van a hacer y los incrementos. Vamos a quedar aquí, ¿listo? Me hacen acuerdo, aunque creo que lo voy a dejar ahí, el apunte para continuar. El día lunes vamos a continuar por cómo enfrentar los conteos. Nos falta ver este tipo de diferencias, ¿ya? Uno, dos. Bueno, este ya es más teórico, ¿no? El orden logarítmico que va a aparecer cuando el comportamiento de la variable que controla la repetición no aumenta ni disminuye de uno en uno o con un valor constante. Aquí vemos que la variable que controla esta repetición es C y vemos que se está multiplicando por 2. En este otro ejemplo vemos que C, que controla la repetición, se está dividiendo entre 2 en cada vuelta de ciclo. Es ahí donde aparece el orden logarítmico, ¿ya? Entonces, este también es un tema de examen porque en algún examen les pusimos y se pone, ¿no? Ven el while y dicen conteo. Y empiezan 1, 2, 3 y dan n vueltas y no encuentran qué es. ¿Y por qué? Porque tiene pues una naturaleza logarítmica, no sale una serie como la que hemos visto, ¿sí? Entonces, ojo, las variables que controlan los ciclos hay que analizarlas antes de hacer la tabla. Porque si la variable incrementa o disminuye regularmente con un valor constante, como vimos de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, ya lo hemos visto en el proceso anterior. Pero aquí no es esa la situación. La variable C que está empezando en 1, que está controlando la repetición, se está duplicando en cada vuelta de ciclo.
Por teoría sabemos que esto es logarítmico. Lo vamos a hablar la siguiente clase. Lo mismo sucede con la división a la mitad de la variable que controla el ciclo. Su orden es logarítmico. También lo vamos a analizar siguiente clase. Por ahora nos vamos a quedar con la gran alerta, ¿ya? Vigilar cómo se mueve la variable que controla el ciclo, porque ello me va a decir cómo armar mi tabla de conteo. Una tabla de conteo para este último ejemplo, donde está dividiendo o multiplicando la variable que controla, no va a ser posible con la estrategia que vimos anteriormente. ¿Listo? ¿Tiene alguien alguna pregunta más? Yo una pregunta, ingeniero. Ujú. El else, cuando usted nos enseñó sobre el if, no cuenta como una instrucción. Cuenta como instrucción el else, pero depende del caso mejor o peor. Vamos a volver a ese. No tengo un mejor ejemplo que este, pero ¿por qué no lo tomé? De repente es la duda que tiene el compañero, ¿no? Porque va a depender de qué estás analizando. El caso mejor o peor sale justamente de las preguntas condicionales y el while son los que pueden generar caso mejor y peor. Yo aquí me concentré en el análisis del caso peor. El caso peor, ¿qué te dice? Mida la pregunta cuánto vale y sume a ese peso el cuerpo que más pesa en el if else. O sea, ¿cuál es más pesado? ¿Dos instrucciones o una instrucción? ¿Cuál es el max? Los ¿Dos? dos. Correcto. Entonces, como 2 es el más pesado, decimos, bueno, voy a sumar en la pregunta 1 más el 2 son 3. Y por eso es que este era como si no hubiera, ¿verdad? Pero no es que no importa, es que no, el peso lo estamos matando con este. Porque en el caso peor dice, váyase por el lado del algoritmo donde más instrucciones se ejecutan. Cosa contraria que sucede con el omega, ¿no? Este que dice, váyase por el min, por el lado que menos instrucciones hace. Entonces, si estuviera analizando el caso mejor, diría, mido esto, 1, bueno, luego el verdadero vale 2, el falso vale 1. ¿Cuál es el min entre 2 y 1? El falso. Entonces, el lado de falso sí entraría y tú dirías 1 más 1, 2. En el caso mejor, el peso sería 2. En el caso peor, el peso sería 1 más 2, 3. ¿Ok? Ahí yo creo que lo entendiste mejor, ¿cierto? Sí, gracias. ¿Ok? Entonces, quedémonos también con esa última pregunta. Los casos mejor y peor lo generan el sí condicional y el while en general, ¿sí? Y cuando tengas un para, por ejemplo, y te dicen analice caso mejor y peor, tu primera respuesta tiene que ser no se puede analizar caso mejor y peor. Un para no lo tiene, ¿sí? No lo tiene, ¿ok? Y claro, se puede hacer el conteo, como hemos visto hace un momentito, y decir, bueno, el orden que tiene es tal usando el O, ¿no? Tomando en cuenta el BICO, que es lo que más generalmente utilizamos en genérico, ¿ya? Bueno, entonces ahora nos veríamos el día lunes. Vamos a continuar todavía con un poquito de la parte práctica de cómo analizar las herramientas. Ojo que ayuda que ustedes vayan mirando también la teoría que está en la plataforma y vayan haciendo su resumen. Así vienen también con sus preguntas y de repente hacen que alguna me haga pensar hasta la otra clase, ¿no? Y bueno, con eso, el día lunes yo creo que ya terminamos la teoría. Y el viernes es probable que les diga que no hay clase porque pues nuestro examen es el sábado, no se olviden. 8:30 de la mañana es nuestro primer parcial que es puro algoritmia recursiva, puros recursivos. Y ya con eso retornaremos el siguiente lunes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer así, ¿ya? Pasen buenas noches, jóvenes. Los veo el lunes. Hasta luego. Me genera una preguntita sobre el parcial. Ujú. ¿Se podrá usar funciones o procedimientos auxiliares o solo tiene que ser una sola? Se puede, ok, si te especifican que no, no lo vas a poder hacer. Si te especifican que no, ¿ya? Ya, gracias, ingeniero. Y también a veces te dicen que hagas función y no proceso. Entonces lean bien la pregunta. Te especifican, a veces dicen, diseña una función, te dice.
Y sin embargo, si te dice función o proceso, es distinto, cualquiera, tú escoges. Otras veces te dice no debe utilizar ninguna variable por referencia. Te está obligando a moverte con variables por valor, ¿no? Y bueno, hay que pensar a veces un poquito más. Pero bueno, es los que hemos ido viendo, ¿no? Les he ido mostrando el uso de la variable por referencia. Pasa que a veces abusamos de las variables, entonces por eso en algún ejercicio se les pone alguna condición. Normalmente el examen tiene dos preguntas, una fácil y una que es para pensar. Entonces mínimamente todo el mundo se va con 50 de un examen en el cual estudiaron del material que se ha trabajado en clases. ¿Ya? Entonces nos vemos la siguiente clase ahora. Pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.